Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y hoy tengo un video muy interesante y es cómo comenzar a emprender e invertir desde los 40 años. Aproximadamente hace 6 años yo llegué acá a los Estados Unidos. Digamos que en Colombia yo había estudiado diferentes opciones de mercado, había entrado a la universidad, había hecho un pregrado, había estudiado diferentes cosas, pero me sentí frustrado porque finalmente uno se debe preguntar cuánto dinero tú inviertes en tu estudio, ¿sí? Ahora las compañías o buscan que tú seas muy bien empleado, que de alguna otra forma algunas compañías te impulsan a crecer o escalar diferentes posiciones. Pero en mi caso y en muchos casos, ya seas colombiano, mexicano, de cualquier país, a veces te sientes frustrado porque no puedes crecer, ¿sí? Y siempre trabajas día a día, pueda que tengas buenos ingresos, altos o bajos, pero al final te das cuenta que estás trabajando para los demás. Me explico. Cuando uno trabaja para una compañía grande, multinacional, grande o pequeña, generalmente está haciendo grande a los ricos, en este caso, si es una compañía grande, a los accionistas, que a su vez generan dividendos para esa compañía. Pero finalmente siempre estás esclavo de ese trabajo. Tienes que cumplir un horario de 8, generalmente de 8 a 5, pero nunca te tienen en cuenta para seguir creciendo. Muy pocas compañías realmente, pues, te impulsan a crecer. Y si tú quieres crecer, tienes que seguir escalando la posición. Ahora no estoy diciendo que ser empleado sea bueno, pero las universidades no te enseñan a invertir en bolsa o a crear un negocio, en fin. Entonces, cuando yo comencé en Colombia, que es un país donde la tecnología es muy buena, obviamente hay muchos países como México, que también son, Latinoamérica, digamos, tiene mucho profesional bueno, pero realmente el tema es que cuando uno avanza, van pasando los daños, tiene uno familia y llegas a los 40 años. Entonces, te sientes frustrado porque pues ya quemaste 20 años donde pudiste haber comenzado a invertir desde los 20 años, pero la universidad nunca te explicaron eso. Entonces, en este video yo quiero como enfocar ese tipo de gente que tiene la misma edad, que comenzaron desde 40 años y se quieren pensionar a los 60 años. Pero pues lo cuando se pensionan, obviamente, el ingreso no es suficiente para vivir una vida plena. Entonces, acá lo que te voy a dar es como luces para que tú comiences a emprender, a invertir a los 40 años. Aquí se llegó, esto no es una recomendación en cuanto a inversiones de que tienes que comprar o vender, sino recomendaciones de cómo comenzar a emprender e invertir después de los 40 años. Porque mucha gente dice que a los 40 yo ya estoy viejo, yo no soy productivo, en fin, te flagelas diciendo que ya pues estás viejo. Y desafortunadamente en nuestros países, por ejemplo, en Colombia, si llegas a los 30 años, ya eres viejo, porque digamos de los 20 a los 30 es cuando aprovechan las compañías a buscar ese talento humano, pero desperdician toda la experiencia que tiene uno de esos 20 años si uno trabajó y fue juicioso e invirtió. Entonces, cuando yo quise llegar a este país, lo primero que yo pensé es, ¿qué negocios están funcionando? Porque, ¿qué pasa? Aquí en este país la gente trabaja 40, 50, 60 horas. En Colombia los reglamentarios son 48 horas. Acá en Estados Unidos son 40 y depende de donde tú vivas, en qué estado van a pagar más que en otros. Yo vivo aquí en Nueva York, la hora mínimo actualmente, al día que se graba este video, vale $15 la hora. Pero estados como por ejemplo, hablemos de la Florida, que pagan a 11 o $12 la hora, que es el salario mínimo. Y mucha gente piensa que aquí uno, pues con ese salario está haciendo mucho dinero, pero uno sabe que aquí, por ejemplo, en Nueva York, la renta es costosísima, la comida es cara y la gente piensa que es que aquí uno vive como rey, pero no es así.
Entonces, digamos, este video va enfocado a aquellas personas que cuando llegan acá no piensan solamente en trabajar y trabajar y trabajar y ser esclavo del trabajo, pero después no ahorran y no invierten para tener esa libertad después de los 20 años. Ahora, ¿qué pasa? Los que tienen 20 años, pues se pueden equivocar e invertir y perder dinero. Cuando nosotros tenemos ya 40 años, tenemos que ir a la fija y analizar más las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tenemos 40 comenzamos a mirar diferentes opciones de negocio. No te quedes con solamente el trabajo. Sigue trabajando. Si puedes más adelante, después de 2 años, y le apuntaste a un negocio, pues retírate y trabaja en ese negocio. O si tú no quieres invertir o no quieres ser, digamos, crear una empresa, pues sigue trabajando, pero comienza a invertir en tu retiro, sin esperar nada a cambio de lo que es la pensión o aquí en el caso de los Estados Unidos, el seguro social. Entonces, dicho esto, te voy a dar luces para que comiences a emprender. Deja el miedo, investiga, analiza los datos que te voy a dar para que tú tomes acción y no te quedes paniqueado porque dices que ya estoy viejo. Acuérdese que la edad es un número. Hay gente de 80 años que se sienten como de 20 y hay pelados de 20 que se sienten como de 80 años. Entonces, vamos a saltar de una vez a la práctica para que ustedes tomen luces, ¿ok? Aquí les voy a compartir mi pantalla. Ok, entramos en materia. Entonces, vamos a entrar acá. Te voy a compartir acá. Déjame acá, te voy a compartir acá. Acá. Entremos acá en materia. Vamos a hacer un ejemplo acá muy práctico como me gusta a mí y esto es supremamente importante. Ok, acá ahora sí. Acá, vamos a hablar de dos cosas importantes. Cuando tú comienzas a invertir realmente, tienes que, vamos a hacer un ejemplo hipotético, porque en muchos de nuestros países, como en Colombia, pues la moneda oficial es el peso colombiano, como en México es el peso mexicano, en Ecuador ya está dolarizado. En fin, vamos a hablar de dólares en general, sin importar en el país que estés. Vamos a hablar del término de dólares. Y voy a tomar como ejemplo los Estados Unidos. En este caso, estoy ubicado en la ciudad de Nueva York. Pues, por ejemplo, acá se trabaja más o menos 40 horas y se paga la hora a $15, ingreso promedio. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo y multiplico los $15 que yo gano, lo multiplico por esos 40, pues aquí tengo una, un ingreso de $600. Todo el mundo muy contento, pero aquí en Estados Unidos se paga algo que se llama los taxes o los impuestos. Impuestos por ingresos y al final del año tienes que hacer impuestos de todos los ingresos que hiciste. Así ganes en cash, tienes que reportarlo sin importar tu estatus, ¿sí? Es muy importante y eso haré otro video de cómo comenzar a invertir cuando, por ejemplo, no tienes pues los documentos y mucha gente se flagela diciendo que es que yo no puedo emprender, no puedo crear un negocio porque no tengo documentos. Aquí con documentos, sin documentos, se puede crear empresas. Entonces, eso es otro video que yo haré más adelante. Acuérdense de darle a la campanita para que se suscriban y así yo les pueda generar nuevos videos acerca de la parte financiera. Ahora bien, si digamos en este caso Estela, una persona normal, común, tiene un ingreso promedio, en este caso semanal, aquí pagan semanal, de $600. Pero hay que restarle y aquí es importante tener los porcentajes. Otra cosa que les digo, estudien, prepárense. Así, si tú estudias una carrera profesional, no importa. Tú puedes arrancar, si estudiaste o no estudiaste, aquí puedes arrancar desde cero, sin importar lo que hayas estudiado o tu estatus. Entonces, número uno, vamos a hacer un ejercicio acá y es este. Por ejemplo, a mis $600 tengo que yo restarle el interés del 4%, que es el promedio que te descuenta, como te pagan en cheque, te van a descontar más o menos un 4%. Aparte de eso, yo le voy a restar el tema de la inflación. ¿Cómo saqué esos porcentajes? Pues sencillo, yo cogí y le saqué el 4% de mis ingresos y un 6%. ¿Sí? Eso fue lo que yo hice. Significa que yo cogí y le saqué un 4% de lo que yo gano, que en este caso son 600,
y le saqué un 6.40 de inflación. Acuérdese que la inflación es lo que está haciendo aquí Estados Unidos para controlar, porque entre más inflación, los productos van a costar más. Y lo que está haciendo la Fed o la Reserva Federal es tratar de frenar el consumo, porque mucha gente en temas de pandemia tenía mucho dinero, entonces lo que está haciendo es que las cosas están subiendo. Que ese es otro video que yo haré, cómo afecta la inflación a, digamos, a mi presupuesto. Pero para este caso, y no corre más, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, lo que yo hice acá fue sacar el 6.40 de la inflación y se lo apliqué a mis ingresos. Ahora, ¿qué hice yo? Si yo cojo estos $600 y le voy a restar los $24 menos los 38, me va a quedar un, digamos, un ingreso promedio de $537 más o menos, ¿sí? Esto es lo que más o menos me va a quedar realmente después de impuestos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hablar un poquitico de los gastos promedio acá. ¿Y por qué vamos a hablar de los gastos? Porque es que si yo no hago los números, yo tengo que analizar dos cosas. ¿Cuánto realmente yo voy a recibir? Y eso es un ejemplo hipotético. Si ustedes trabajan 60 horas, pues aquí le va a subir más, pero vamos a hacerlo con 40 horas, que es lo que trabaja uno reglamentariamente. Aquí es importante dos cosas. Tener en cuenta cuánto yo recibo, cuánto me van a descontar si me pagan en cheque y cuánto está ahí la inflación. ¿Por qué la inflación? Porque es que los precios se están subiendo. Entonces, pueda que hoy en día, el año pasado estaba más o menos 0.3, pero hoy día con el tema de la inflación está alrededor de 6.40 y probablemente va a seguir subiendo. Hablemos de unos gastos básicos, de lo que es la renta, que son $800 promedio. Acá hablemos de la comida, que son 600 en el mes, 120 de transporte y 80. Que esto me suma, si sumo esos tres, me suma más o menos $1,600 para solamente, en este caso, para Estela, para una persona sola. Porque si tienen familia, pues obviamente va, va a ser un poco menos. Entonces, lo que yo hago acá siempre es importante dos cosas. Número uno, ¿cuánto yo voy a realmente? Si yo cojo y multiplico estos 537 que son semanales, lo voy a multiplicar por 4, o sea, que yo cojo más los 537, lo voy a multiplicar por 4 semanas para que me dé mensual. Aproximadamente tengo unos ingresos de más o menos de 2,150. Ahora, de esos 2,150 tengo que restar los gastos acá, que son 1,600 en cuanto a renta, comida, transporte e internet. Ahora, la persona promedio, digamos, debería hacer este ejercicio. Ingresos, lo que sea, vamos, este ejemplo son 40 horas, 2,150. Y lo que yo hago es que las personas, si quieren comenzar a invertir, por lo menos el promedio, tener un 75% de gasto. ¿Qué significa esto? Que si mis gastos suman 1,600, generalmente tengo que tener hasta un máximo de 75% de capacidad. Y esto aplica como, por ejemplo, si ustedes van a aplicar para sacar préstamos, para bancos, para carros, generalmente les recomienda tener una capacidad máxima del 75% de gastos, ¿sí? Y aquí hago algo importante, tener un ahorro programado de más o menos un 10% y este de un 15%. Entonces tengo 74% que corresponden a mis gastos, tener una inversión de ahorro y este ahorro es para cuando, por ejemplo, hay problemas que se le evaluó el carro, que usted se enfermó, entonces son gastos extras urgentes. Y acá, esta inversión que está acá, es lo que yo llamo más importante para ustedes comenzar. Si ustedes tienen estos $550, lo que yo hago es tratar de, si sumo los dos, 550, tratar de dividirlos entre el 10 y el 15, o puedo dejar esos 25 como inversión, o sea, esos 550 los puedo dejar directamente como inversión y mecánicamente subir al 25%, que sería fabuloso comenzar a invertir esos 550 como si fuera una inversión, ¿sí? Porque pues finalmente, o ustedes pueden dejar, digamos en este caso, $220 que corresponde a un 10% y así sucesivamente, pero ustedes jugar con ese 25%. ¿Qué recomiendo yo? Pues si usted tiene la posibilidad, inviertan el 25%, que son en este caso 550. Obviamente que aquí va a ser, puede ser más o menos de acuerdo a lo que ustedes ganen. Y independientemente si están en Colombia, aquí en Estados Unidos, aquí lo multiplican por su número de horas. Ahora, yo tengo un ejemplo acá, claro, que si por ejemplo Estela, digamos, abrir un poquitico acá, si ustedes más acá.
Digamos que en este caso Estela, vamos a verlo acá, listo. Digamos que Estela, digamos, tiene un capital para invertir de $2,000. ¿Sí? Dice con una tasa promedio del 10%. Dice que ya quiere hacer pagos mensuales de $100 cada periodo. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá María durante el periodo de los 10 años? Entonces, ¿qué pasa acá? Y ustedes se preguntarán, bueno, María quiere invertir $2,000 en un ETF, ¿sí? Durante los 10 años, con una tasa más o menos del 10%. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Si tenemos más o menos, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, esto, 10 años, ustedes pueden colocar 20 años. Y hay una fórmula que a mí me gusta mucho que es valor futuro. Si ustedes, por ejemplo, cotizan, comienzan a invertir en los ETFs. ¿Y qué son los ETFs? Los ETFs son fondos indexados, donde ustedes pueden comenzar a invertir eh, en diferentes acciones. Se lo voy a mostrar un poquitico y aquí hago un par para que sea más interesante. Por ejemplo, aquí hay algo que se llama el BOO, que es un ETF donde son fondos indexados o grupos de acciones que invierten en la bolsa, que replican, si usted ha escuchado muchas noticias, el índice del SP 500, que son las 500 compañías más rentables aquí en los Estados Unidos. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero es que yo no sé invertir, por ejemplo, en estas compañías. Por ejemplo, este ETF, donde es un grupo de acciones, ustedes le pagan un porcentaje o un spend ratio por el manejar digamos, este grupo de acciones, pero a cambio le van a dar algo que se puede ser un dividendo o el crecimiento de ese ETF. Entonces acá, ¿qué compañías, por ejemplo, componen este holding? Y aquí les voy a dejar algo importante para que ustedes tengan, si ustedes no saben nada, 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 nada de inversiones, yo tengo un video que se los voy a dejar ahorita o lo buscan en mi canal de cómo comenzar a invertir, digamos, los principales ETFs, ¿sí? En este caso vamos a hacer un ejemplo. Entonces, este ETF cuesta $372. ¿Y qué compañías está enfocado? Digamos que está enfocado en el 23,76% de tecnología. Esto es salud personal, finanzas, pero hay muchos ETFs, ¿sí? Ustedes estudienlos, esto es como un ejemplo. No estoy diciendo que ustedes tengan que invertir. Y aquí lo importante es comenzar a investigar cómo funcionan estos ETFs más a fondo. Aquí tengo un video. Ahora, ¿qué compañías o qué holding lo componen? Digamos que en un 6,31% lo componen Apple. Y mucha gente dice, ay, pero yo no sé, perdón, yo no sé cómo invertir en Apple, entonces les recomiendo que comiencen a invertir en un NTF, porque pues ustedes también pueden invertir en acciones, pero tienen que hacer un análisis técnico o un análisis fundamental técnico para los que quieran hacer trading, que eso es otro tema aparte. Pero si a ustedes les gusta el tema de las acciones, pues ustedes pueden invertir directamente en esta acción de Apple, ¿sí? O Microsoft, como ustedes quieran. Ahora, ¿qué tiene interesante este BOOO? Bueno, aquí dice que más o menos tiene, vamos a mirar un poquitico la gráfica, cómo se ha comportado en los últimos 10 años. ¿Y qué pasaría si ustedes hubieran invertido cuando, digamos, en el 2014 o en el 2013, cuando BBOO estaba más o menos en $149? Si ustedes se dan cuenta, miren cómo fue subiendo al transcurso del año. Y ese volumen, cómo fue aumentando en su porcentaje de digamos, 78%. Acá subió a su máximo histórico, que fue el 199%. Y obviamente ahorita con el tema de la inflación han bajado un poco, pero es una buena opción porque han bajado, se consigan a un precio más económico. Y digamos que a la fecha, en 10 años, hubiera crecido más o menos un 161,11%, promedio anual más o menos de un 11 o de un 11 al 15%. Ahorita lo vamos a ver un poquitico. ¿Y por qué es importante comenzar a invertir en esos ETFs? ¿Sí? Porque es una buena inversión, porque es a largo plazo y voy a tener una rentabilidad a largo plazo. Ejemplo, si ustedes hubieran invertido en este BOOO, vamos a hacer este ejemplo. Si, por ejemplo, María o Estela, perdón, hubiera comenzado a invertir en este, digamos, aquí esto es una calculadora de dividendos y de reinversión o de stocks, digamos, en este caso de las compañías que hay en esos fondos indexados. Si ustedes, por ejemplo, hubieran comenzado a invertir estos $2,000 en el año 2013,
al día de hoy que se graba este video, digamos que usted es periódico, hubiera hecho periódico mensual más o menos de $100. Si calculamos esto, la pregunta es cuánto dinero tuviéramos si hubiéramos invertido o comenzado en el año 2013 con $2,000 y al día de hoy en este BOOO que replica el SP 500 de las compañías más grandes acá en Estados Unidos. Y aquí lo que me gusta de esto es que tendríamos más o menos alrededor de, vamos a hacerlo acá, vamos a ver, y periódicos de el BOOO. Ok, ese es el de Vanguard. Y más o menos tuviéramos alrededor de 12,280 puntos. Esto en periodos más o menos lo pusimos más o menos de 10 años. Y acá vamos a colocarle aquí que sean periódicos, que esta inversión sea periódica y que sea mensual y que sea más o menos el monto de $100. Vamos a mirar cuánto tendríamos al cabo de los 10 años con una inversión de $2,000 en 10 años. Tendría más o menos alrededor de 34,559. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo ha crecido este BBBOO. Acuérdense, búsquelo como un ETF, fondos indexados. Después vamos a ver otro video de cómo comenzar a invertir o qué brokers son buenos para comenzar a invertir en ETFs o en acciones. Lo que me gusta de este ETF, miren cómo se ha comportado alcista durante los últimos 10 años. Si ustedes van moviendo acá, miren cómo ha crecido 113,000. La parte de acá me va a decir más o menos cuánto ha crecido acá. Si me muevo acá, en la parte de arriba, si ve cómo se mueve el costo, el valor actual, tendría, si yo, por ejemplo, estuviéramos en el 2019, tendrías $16,349. Si llegáramos al 2000, en este caso al 2000, digamos, 22, en febrero, tendríamos, pero como bajó, 36,000. Aún así, al día de hoy, en la gráfica, tendríamos más de $30,000. ¿Qué significa esto? Que tendríamos más o menos $34,559.06 al cabo de los 10 años con una inversión de 2,000. Obviamente haciendo pagos periódicos de $100 cada mes para que se haga el interés compuesto. Y una tasa promedio de $15,45. ¿Ustedes se imaginan si hubieran invertido desde el 2013? O si hubiéramos invertido, porque yo no iba a comenzar a invertir en el 2013. Yo comencé a invertir más o menos hace como 4 o 3 años. Entonces tendríamos más o menos una tasa de interés de 15,45 con $34,000 de inversión con $2,000. Ahora, vamos a volver al ejemplo. Y acá, si ustedes, por ejemplo, ponen su dinero, vamos a colocar aquí 1,5, más de $30,000. Si usted, por ejemplo, Estela quiere invertir acá en un ETF o quiere invertir más o menos en cualquier, yo puse el ejemplo de un ETF, pero vamos a hacer el caso hipotético que ella quiere invertir esos $2,000, quiera invertir los $2,000, pero que los quiera invertir más o menos en un banco que le paga una tasa del 1,5 de ahorros, ¿sí? O ahorita que están los famosos en Colombia, por ejemplo, un CDT. Un CDT es como usted invertir dinero para que le pague una tasa de interés más o menos del 3%. Está pagando más o menos 3,834. Si ustedes lo meten a un banco que paga 1,5 acá en Estados Unidos, vea lo que tendría únicamente 3,391. No tendrían casi nada. Pero si ustedes, al cabo de los 10 años, si ustedes, y haciendo aportes mensuales de $10, ¿qué significa esto? Que si ustedes, este valor futuro, me parece interesante la fórmula, lo que hace es ampliar el horizonte con una inversión de $2,000 y aportes de $100 durante 10 años, una tasa del 2%. Si se dan cuenta la diferencia tan grande con el ETF que teníamos acá, que más o menos $35,000 con una tasa del 15,45. La diferencia es grandísima, casi más o menos más de $30,000. Si ustedes lo hicieran con un banco. Ahora bien, y aquí otro tema interesante. Si ustedes también quieren comenzar a invertir, aparte de la inversión que ustedes tienen acá, esto es un ejemplo, que ustedes cojan esos $550 y comiencen a invertir en ese
ETF que replica el S&P 500 que se llama BOOO, ustedes pueden automáticamente coger y multiplicar esos 550 por 4 y ahorrarlos en un mes. Y si ustedes son juiciosos, después de que tengan esos 2.200, ustedes se ponen juiciosos durante 10 años, pueden invertir, aquí tienen posibilidad de invertir $500 y ustedes pueden invertir, arrancar con esos $2.000 y todos los meses dejar $550, miren lo que pasa acá. Si yo pongo más o menos $500 que ustedes ahorren todos los meses y lo inviertan en este ETF o en una acción, miren lo que va a pasar al cabo de los 10 años. Tendrían más de $100.000. 3% anual, ¿sí? Para este ETF. Cada ETF va a variar. Hay ETFs también de dividendos, que eso es otro tema también, ¿sí? Aparte que crece el ETF, también le va a pagar tasas de más o menos alrededor del 10% más o menos para un ETF. Si ustedes hacen ese ejercicio para una persona que gana más o menos en promedio aquí, el salario mínimo aquí en Nueva York, pero obviamente, si ustedes tienen más gastos, se compran el nuevo iPhone que cuesta $1.000, pues ustedes comienzan a invertir acá en inversiones. Y después ustedes pueden sacar, inclusive pueden sacar, por ejemplo, el 4%, que más o menos sería, le quedan como $70.000 más o menos. Ustedes también pueden sacar periódicamente el 4% de esas ganancias anuales o cada 5 años para otra inversión y así hacer el interés compuesto que yo les digo a ustedes. Ahora bien, ¿María puede ahorrar esos 2.200? Claro que lo puede ahorrar, pero aquí siempre trabajen con esa fórmula, 75% solo en gastos que nos suba, esos gastos no pueden subir. Aquí ya le aplicamos básicamente el 4 y el 6% de la inflación. Pero si ella trabaja, por ejemplo, trabaja ya 60 horas, miren lo que pasa acá. Ahora tiene una diferencia de 1.600 para invertir. Ahora tiene más o menos para invertir acá. Esta es la diferencia que tienen para invertir, $1.600. Ahora ustedes pueden jugar con eso como ustedes quieran. Y yo le puedo aplicar más o menos el 7% a ese valor acá. Para que me, oh, perdón, Z, voy a decir acá, este que está acá, este valor que está acá. Tengo $1.600 para comenzar a invertir, ¿sí? Que puede ser una buena opción de acuerdo a sus necesidades. Pero pues dejémoslo a los 40 horas que ella trabaja para que se gane los $550, ¿sí? Que es lo mínimo que ustedes deberían hacer, tener un ahorro más o menos del 25% o $300 y hacer avances o digamos, periódicos de $100 más o menos. Ahora, es lo que más se mueve aquí y lo que me gustó a mí. Le estoy hablando de mi ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden invertir en diferentes opciones, comprarse un restaurante, pero bueno, digamos lo que más se mueve acá y lo que ustedes tienen que pensar, ¿qué negocio me deja más rentabilidad? Eso con el tema de las acciones. Yo comenzaría desde cero a invertir en ETFs si no conozco mucho el tema de las acciones y después pasaría a hacer acciones de análisis técnico y fundamental. Ahora bien, el banco me va a pagar muy poquito, apenas 3.390, entonces no me conviene invertir mi platica en un banco porque los que hacen el dinero, ellos sí cogen e invierten ese dinero en los ETFs. Ahora bien, vamos a hacer la segunda fase y es cómo comenzar a invertir en negocios, por ejemplo, como son el e-commerce. Y nos vamos a enfocar en algo específico. Cuando hablamos de e-commerce, yo les quiero mostrar este producto acá y es comenzar a vender en Amazon, ¿sí? O productos digitales, llámese Shopify, llámese marketing de afiliados, que eso lo vamos a ver otros cómo generar ingresos. Pero digamos que los que más grandes que ustedes deben comenzar a estudiar, a invertir, es en crear su propio negocio. Aparte que ustedes trabajan de 8 a 5, piensen dos cosas. Piensen dos cosas importantes. Ustedes trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos 40 o en Colombia 48 horas, ¿sí? Pero ustedes nunca piensan en comenzar. Ya comenzaron, por ejemplo, a invertir. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué ustedes no comienzan a crear un negocio? ¿Sí?
Aquí, como le llaman los gringos o los americanos, ellos tienen diferentes tipos de negocio. ¿Qué hacen los ricos? Invierten, ellos descansan, ellos cambian y lo que piensa uno es que entre mayor número de horas yo trabaje, voy a tener más ingresos. Pero la gente nunca, nunca, en la mayoría, casi el 70%, trabajan de 8 a 5 y son esclavos de lo que le digo. Y muy pocos comienzan a invertir. Pero hay otro 25% que está comenzando a crear negocio, a crear empresa. Y aquí les traigo la segunda fase, es cómo comenzar a vender en Amazon. De hecho, yo tengo un curso gratis para que ustedes lo aprovechen de cómo comenzar a vender en Amazon. Miren el canal, miren todos los videos que tengo y ahí arranca la secuencia. Desde ceros, cómo comenzar a vender gratis, curso gratis de Amazon. Ahora bien, por ejemplo, este producto que está acá, este producto es una maleta que actualmente se vende en $61.99. Si miramos cuánto está generando mensual este producto, yo voy a correr aquí como la extensión acá y está generando aquí aproximadamente $74,000 mensuales, ¿sí? $74,000 mensuales. Ahora, la pregunta mía es, si ustedes con solamente este producto, si ustedes comienzan un negocio en Amazon a vender, por ejemplo, si ustedes generalmente en Amazon $74,000 lo voy a multiplicar por el 25%, que son estos $18,000 más o menos, que este va a ser mi profit o mi ganancia, ¿sí? Estos $18,000 me pueden representar un producto, con solo un producto que está acá. Es un ejemplo. Obviamente que hay que tener varios productos para comenzar a ustedes a abrir esa mentalidad de cómo comenzar a vender en e-commerce. Y esta es una opción. Solo un producto me está generando $20,000. Ahora piensen en trabajar de 8 a 5. Hay que estudiar estos modelos. Para eso aprovechen el curso que tengo de Amazon. Después de esto, vamos a mirar, por ejemplo, en el caso mío, les voy a mostrar cuántos yo tuve de ingresos en el último año. Esto no es a modo de alardear ni nada de eso, ni que dármelas de que yo tengo, no. Son ejemplos. Por ejemplo, si yo yo tuve ventas más o menos de 285,000, lo voy a multiplicar por el precio promedio que fue más o menos de 24%. Realmente tendría 67,000. Estos serían mis ingresos después, perdón, después de pagar todos los fees de Amazon, $67,000 anuales. Que para ustedes más o menos son, si yo cojo esos 67,000, lo voy a dividir en 12 meses, que es lo que, perdón, en 12 meses tendría más o menos de $5,600 mensuales. Y eso lo divido entre 4 mensual, ingresos de 1,413. Si yo divido eso dividido entre 30 días promedio de alrededor más o menos de $47 más o menos la hora. Eso es lo que yo estoy multiplicando. Bueno, acá. Que si alguien se gana $15 la hora, yo lo estoy tratando de triplicar. Esas son las bondades y son ejemplos únicamente que yo les muestro de cómo comenzar a invertir, perdón, cómo comenzar a invertir desde cero, tanto en acciones como en e-commerce. Entonces, ¿qué es lo que yo digo a la gente? Perdón. No tenga miedo a comenzar a invertir. Prepárese, estudie. ¿Sí? Si tiene 40 años, no se sienta viejo. ¿Sí? Al contrario, siéntase que usted ya quemó etapas y ahora es cuando usted tiene que comenzar a demostrar que usted ya tiene que independizarse, que ya usted cumplió una meta, que tiene toda esa experiencia. Si ustedes saben de finanzas, por ejemplo, si ustedes saben de Excel, que es una herramienta fabulosa para analizar datos, funciona muy bien para el tema de e-commerce como para el tema de las acciones. Entonces, si ustedes tienen esas habilidades, explótenlas, ¿sí? Y si no tienen las habilidades, estudienlas, búsquenlas, creen un negocio, no se queden estancados, salgan de esa barrera de conformismo, ¿sí? De estar trabajando de 8 a 5 para ser rico a su jefe, o si su jefe es malo, aguantarse a un jefe, porque si no genero ingresos, voy a perder el trabajo y tengo que pagar las facturas o los biles, pagar el cable y la salud y el bienestar de mi familia. Entonces, con este video les dejo claro para que ustedes comiencen a emprender, a invertir sin tener miedo. Entonces, aprovechen el curso de Amazon FBA, ahí está el canal,
También aprovechen de cómo comenzar a invertir en los mejores ETFs. Ahí tengo otro video de cómo comenzar, aparte de que está Vanguard, está BlackRock, que son otro fondo grandísimo aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es todo. Acuérdense de suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo. Denle la campana para que el algoritmo de YouTube les recuerde cuando yo suba nuevos videos. Bendiciones, eso es todo y hasta la próxima. Gracias por todo.